Estás en la entrevista. El que tienes enfrente gira el portátil y te enseña 5 líneas. No te pregunta qué es un slice. Eso ya lo sabes y él lo sabe. Te pregunta qué imprime. Y esa diferencia es la que separa a quien ha leído la documentación de quien ha roto algo en producción. Aquí está el código. Léelo entero antes de seguir. Se crea una lista con los números del 1 al 5. Se corta un trozo desde la posición 1 hasta la 3. Se le añade un 99 a ese trozo. Y se imprime la lista original. Fíjate en el detalle que lo hace difícil. El append no se hace sobre la lista original, se hace sobre el trozo. Y lo que se imprime no es el trozo, es el original. Párala aquí y contéstala tú, en voz alta como si estuvieras en la sala. Ya. Vamos con las 3 respuestas que se dan casi siempre. La primera, 1, 2, 3, 4, 5. Nadie ha tocado el original, así que sale igual. Es la respuesta intuitiva, es la que da más gente y es la que estaba a punto de dar yo mientras preparaba esto. La segunda, 2, 3, 99. Confundir el trozo con el original. Esa se cae sola porque no se imprime el trozo. Y la tercera, que es la peor de las 3 aunque parezca la más segura. Depende. Dicho sin más, sin decir de qué depende. Depende es la respuesta correcta solo si sigues hablando. Si te callas ahí suena a que no lo sabes. Vamos a ejecutarlo. Sin discutirlo, sin teoría. Lo que dice la máquina. Añado 2 líneas que imprimen la longitud y la capacidad, que ahora mismo no te dicen nada, pero en un minuto van a ser la respuesta entera. Y ejecuto. Ahí lo tienes. 1, 2, 3, 99, 5. El 4 ya no está. Se lo ha llevado por delante un append que ni siquiera mencionaba a la lista original. Y nadie ha avisado. No hay error, no hay aviso, no hay nada. Ahora el por qué, que es lo que te van a pedir de verdad. Un slice no es una lista, es una ventana. Debajo hay un array, que sí es una caja de tamaño fijo. El slice solo mira un trozo de esa caja, y por eso tiene 2 números distintos, no uno. La longitud es cuántos elementos ves por la ventana. La capacidad es cuántos caben desde donde empieza tu ventana hasta el final de la caja. Mira otra vez la salida. El trozo tiene longitud 2 y capacidad 4. Longitud 2 porque ves el 2 y el 3. Capacidad 4 porque desde ahí hasta el final del array quedan 4 huecos. Y ahí está la respuesta. Cuando haces append, Go mira si lo que añades cabe en la capacidad que ya tiene. Si cabe, no pide memoria nueva. Escribe encima, en el mismo array. Y ese array lo comparten los dos. Por eso el 99 aterrizó justo donde estaba el 4. Y ya que estamos en la capacidad, te adelanto la pregunta de después. Cuando no cabe y Go tiene que pedir memoria nueva, ¿cuánta pide? Casi todo el mundo contesta que el doble. Y es media respuesta. Lo he puesto a crecer hasta 2000 elementos, imprimiendo la capacidad solo cuando cambia. Mira los primeros saltos y luego mira los últimos, porque no son la misma historia. Esta es la salida tal cual. Al principio sí dobla. 4, 8, 16, 32 y así hasta 512. Y a partir de ahí deja de doblar. De 512 salta a 848, no a 1024. Porque doblar bloques grandes desperdicia demasiada memoria, así que a partir de cierto tamaño crece más despacio. Y aquí va la parte que casi nadie añade, y que es la que de verdad puntúa. Eso no es una promesa del lenguaje, es como está implementado hoy. Ha cambiado entre versiones de Go y puede volver a cambiar. Si escribes código que depende de esos números, tienes un problema con fecha de caducidad. Y si te importa el rendimiento, la respuesta no es adivinar cuánto crece, es decirlo tú desde el principio. Reservas la capacidad que vas a necesitar al crear el slice y te ahorras todas esas mudanzas de golpe. Y si esto te parece rebuscado, mira lo que pasa cuando la capacidad cambia. Es el mismo append, letra por letra. Lo único que cambio es por dónde corto. En el primer caso corto por el 1 y me quedan 4 de capacidad. En el segundo corto por el 3 y me quedan 2, que es justo lo que ya ocupo. El mismo código. 2 comportamientos. En el primero cabía, así que escribió encima y se cargó el 4. En el segundo no cabía, así que Go pidió un array nuevo, copió todo y escribió allí. Y desde ese momento los dos slices dejaron de compartir nada. Eso es lo que convierte esto en un problema serio y no en una curiosidad. El comportamiento cambia según un número que no ves escrito en ninguna parte.
Tu código puede funcionar durante meses y romperse el día que alguien cambia el tamaño inicial de una lista en otro archivo. Con eso ya puedes contestar. Y así es como suena bien. Imprime 1, 2, 3, 99, 5. Porque el trozo tenía capacidad de sobra y append escribió en el array que los dos comparten. 3 frases. No hace falta más. Y fíjate en lo que hace esa respuesta que no hace un depende suelto. Da el valor, da el mecanismo y da la condición. En ese orden. El que te entrevista no está comprobando si te sabes la definición. Está comprobando si sabrías depurarlo un martes a las 3 de la tarde. Y aquí viene la repregunta, que es donde se cae casi todo el mundo. Vale. ¿Y cómo lo evitas? Hay dos respuestas, y las dos son correctas, pero no valen para lo mismo. La primera la conoce todo el mundo. Copiar. Haces una lista nueva, copias los elementos dentro y ya no comparte nada con nadie. Es la más segura y es la que más cuesta, porque copiar es copiar. La segunda la conoce mucha menos gente y es la que hace que el entrevistador levante la ceja. Se llama corte de 3 índices. Cortas como siempre, pero pones un tercer número. Y ese tercer número recorta la capacidad. Aquí corto del 1 al 3 y le digo que la capacidad se acabe en el 3 también. Con eso el trozo no tiene sitio libre, así que el append está obligado a pedir memoria nueva. Y el original se salva. Las dos funcionan. La diferencia es cuando pagas. Con copiar pagas siempre, aunque nadie añada nunca nada. Con el corte de 3 índices pagas solo el día que alguien hace un append de verdad. Y decir eso, la diferencia entre los dos y no solo que existen, es lo que separa una respuesta buena de una respuesta correcta. Hay una segunda repregunta que sale casi tanto como la primera y es más corta. ¿Un slice nulo y un slice vacío son lo mismo? La respuesta es no y a la vez sí. Y por eso engancha. Aquí tienes los dos. Uno lo declaro y no le asigno nada. El otro lo creo vacío, con las llaves. Los comparo con nulo y miro su longitud y su capacidad. Fíjate en la primera columna. Son distintos. Uno es nulo y el otro no. Pero los dos tienen longitud 0 y capacidad 0 y hacen exactamente lo mismo. Puedes hacer append sobre un slice nulo y funciona. Puedes recorrerlo y no explota. Puedes pedirle la longitud y te da 0. Y esto es al revés que los mapas, donde escribir en uno nulo sí revienta. Ese es el episodio 2. Así que la respuesta buena es que la diferencia existe, pero casi nunca importa. Importa en un sitio y decirlo cierra la pregunta. Al convertir a JSON, un slice nulo sale como nulo y uno vacío sale como una lista vacía. Y esa diferencia sí la nota quien consume tu interfaz de programación, porque no es lo mismo recibir nulo que recibir una lista sin elemento. Por eso la regla práctica es aceptar los dos al recibir y devolver siempre vacío en vez de nulo. Y ahora te enseño la versión de esto que te vas a encontrar en el trabajo, que no es la del ejercicio. Porque en el trabajo nadie escribe un corte y un append en la línea de al lado. Lo que hay es una función que recibe una lista y hace append dentro. La función añade el 3, lo imprime dentro y ahí está. Volvemos fuera, imprimimos y el 3 no aparece. Pero mira la última línea, porque esa es la buena. El 3 no aparece fuera, pero sí se escribió en el array de debajo. Las dos cosas son ciertas a la vez, y por eso este es el que se lleva gente por delante. La función recibió una copia del slice, copia de la ventana, no del array. Así que cambió la longitud de su copia que se pierde al volver, pero escribió en el array que es compartido. Y esa es la razón por la que en Go el append siempre se devuelve. Si una función hace append y no devuelve nada, no es un descuido de estilo. Es un fallo esperando. Y antes de terminar, lo que casi nadie dice en un vídeo de entrevistas. En casi todo el código que vas a escribir, esto no te va a morder nunca. Creas un slice, le vas añadiendo, lo recorres y se acabó. No hay dos ventanas sobre el mismo array. Muerde en un sitio concreto y merece la pena que lo tengas fichado. Cuando pasas un trozo de una lista a otra parte del programa y esa otra parte hace append. Ahí es donde vive este fallo. En el reparto de trozos. Y decir esto en la entrevista suma no resta, porque demuestra que has usado el lenguaje y no solo que has estudiado la pregunta. Te lo dejo en 4 frases que son las que tienes que poder soltar sin pensarlas. 1. Un slice es una ventana sobre un array y 2 ventanas pueden mirar el mismo. 2. Si el append cabe en la capacidad, escribe encima. Si no cabe, se muda. 3.
Para evitarlo, copiar o cortar con 3 índices y sabiendo la diferencia. Y 4. Si una función hace append, devuelve el slice. Esto es el primero de 8. En el siguiente, la pregunta de los mapas. ¿Por qué te devuelven algo que nunca guardaste? Y dime una cosa en los comentarios que me interesa de verdad. ¿Qué contestaste antes de ver la ejecución? Sin trampa. Yo contesté mal. Te dejo un par de vídeos por aquí. Tienes unos segundos para elegir.